En el libro La Santidad de Dios del doctor R.C. Sproul, él menciona un tema muy importante, la justicia santa. El día de hoy vamos a meditar acerca de un tema que no está tan claro en la palabra, pero luego otros pasajes de la palabra nos lo aclaran. Podemos mencionar como algo muy importante que la Biblia entera nos habla acerca de la santidad de Dios, de la obra del Espíritu Santo, de nuestro Señor Jesucristo desde el principio hasta el fin. Es muy importante que no miremos únicamente el Nuevo Testamento como algo referente para nuestra vida cristiana, sino el Antiguo Testamento también. La Biblia entera es un solo libro. Lo reafirmamos que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo y que el Antiguo está revelado en el Nuevo. Esto es muy importante para que nosotros sepamos escudriñar no solo el nuevo, sino el antiguo. Muy importante, amados hermanos. Así es que, bien, quiero leerles una porción de este libro, La Santidad de Dios, en la página 102. Dice así: quien lea el Antiguo Testamento tendrá conflicto con la aparente brutalidad de los juicios de Dios que ahí se encuentran. Para mucha gente eso es todo lo que pueden llegar a leer. Ellos tropiezan a causa de los violentos pasajes que llamamos palabras duras. Algunos ven estos dichos como una razón suficiente para rechazar el cristianismo. Estas palabras duras parecen suficientes para menospreciar el Dios del Antiguo Testamento. Algunos van más lejos, arguyendo que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Un Dios tenebroso, con un mal temperamento, una especie de deidad demoníaca cuya ardiente ira está más allá de la dignidad del Dios de amor del Nuevo Testamento. ¿Cuánta gente no habla de esto de esta manera? Es que el Dios del Antiguo Testamento era, bueno, hasta incomprensible, porque no lo estudiamos, porque no profundizamos las cosas, porque nos dedicamos más a ciertos parámetros que nos han enseñado en las congregaciones o que hemos aprendido nosotros. Así es que necesitamos volver a la Biblia entera, la palabra de Dios. Toda ella nos dice cómo debemos vivir la vida, nuestra vida cristiana. Vamos a leer en Levíticos capítulo 10, verso 1 y 2. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, o sea, sobre el fuego, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado, y de la presencia del Señor salió fuego que él los consumió y murieron delante del Señor. Es curioso que aquí no encontramos mayor explicación de este pasaje, pero hay otras porciones que nos ayudan a ampliar un poquito. Vamos a poner en contexto. Dios establece el sacerdocio, nadie más, fue Dios el que lo establece. Y entonces escoge y le habla a Moisés que pueda dedicar a su hermano Aarón y a sus hijos como sacerdotes. Y de ahí vienen también las instrucciones a Moisés para que formara un sacerdocio representativo para todo el pueblo, o sea, Aarón y su descendencia. En Números capítulo 3, verso 41 dice la palabra: tomarás a los levitas para mí, en lugar de todos los primogénitos de los israelitas y del ganado de los levitas en lugar de todos los primogénitos del ganado de los israelitas. Yo soy el Señor, dice la palabra así, de esta manera. ¿Qué está diciendo acá? Que va a tomar a los levitas en lugar de todos los primogénitos, de todas las familias. Recordemos que los primogénitos era algo importante para la continuidad de la familia, del clan. Y eso lo hemos visto en otra meditación y lo recuerdo, era muy importante el primogénito. Pero él dijo, mire, en lugar de los primogénitos de cada uno de ellos y aún del ganado, voy a tomar a los levitas para mí. Y también el ganado de los levitas va a ser para mí, en lugar de los primogénitos de todo el ganado de los levitas. Bien, yo soy el Señor, o sea, lo establezco yo, ahí está diciendo. Luego, en Éxodo 28:1, y que recomiendo que el capítulo 28 de Éxodo lo leas completo, de verdad que es algo que tiene mucha riqueza. Bien, el verso 1 dice: entonces harás que se acerquen a ti de entre los israelitas tu hermano Aarón y con él sus hijos para que me sirvan como sacerdote. Aarón con Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. O sea, sus 4 hijos y él fueron los primeros sacerdotes. Y aquí estamos mirando que es el Señor el que los está escogiendo.
Bien, ¿cuáles eran las vestiduras que iban a tener? Verso 2 al 3 del capítulo 28 de Éxodo que estamos leyendo. Harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón para gloria y hermosura. O sea, vas a diseñar de tal manera que va a ser para gloria y hermosura. Hablarás a todos los hábiles artífices a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. Y ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo a fin de que me sirva como sacerdote. Y aquí comenzamos a mirar que Dios se empeña en que sea algo glorioso, especial, porque era algo preparado para Él, es para mí. Será para gloria y hermosura, estará delante de mi presencia. Eso está diciendo. Mire el verso número 4 y 5, siempre en el capítulo 28 de Éxodo. Estas son las vestiduras que harán: un pectoral, un efod, un manto, una túnica tejida a cuadros, una tiara y un cinturón. Harán vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes. Tomarán para ello el oro, la tela azul, púrpura y escarlata y el lino fino. Wow, y ahí está todo selecto, todo es muy bien especificado porque Dios se detiene y detalla para que lo hagan de acuerdo a su voluntad. Versos 40 al 43, siempre el capítulo 28 de Éxodo. Para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cinturones y les harás mitras para gloria y hermosura. Repite esto. Y vestirás con ellos a tu hermano Aarón y a sus hijos con él. Los ungirás y ordenarás y consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. ¡Wow! ¡Qué detalle!, ¿no? Hasta los calzoncillos. Llegarán desde los hombros hasta los muslos. Y Aarón y sus hijos los llevarán puestos cuando entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar para ministrar en el lugar santo, para que no incurran en culpa y mueran. Será estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Y aquí comienza a dar algunas advertencias. Dice, para que no mueran, háganlo como yo lo digo. Vístanse como yo digo, para que no mueran. El incienso, luego les habla acerca del incienso. Éxodo 30, 17 al 21. Y el incienso que harás no lo harán en las mismas proporciones para su propio uso. Te será santo para el Señor. Cualquiera que haga incienso como este para usarlo como perfume será cortado de entre su pueblo. Aún el perfume, el incienso, el perfume que se usaba para echarlo a los incensarios, él les dio una fórmula, una manera de cómo prepararlo, las medidas y todo, y dijo, si alguien lo prepara con la misma medida y lo utiliza, morirá. ¡Wow! Tan importante era eso. Sí, era para él. Todo lo que estamos leyendo ahora eran los sacerdotes que harían todo en la ceremonia para él. Bien, número 18:4. Ellos, los hijos de la tribu de Leví, estamos hablando, estarán a tu servicio y al servicio de la tienda, pero no deberán acercarse a los utensilios del santuario ni al altar, de lo contrario morirán, ellos y ustedes también. Era serio lo que estaba hablando el Señor, no estaba diciendo cualquier cosa, y es por eso que cuando lo leemos más detenidamente nos podemos dar cuenta de que hay más cosas detrás de simplemente una situación aislada. Dios dio muchos detalles de cuál debía ser la función del sacerdocio. En Números capítulo 18, miremos el verso 1, dice así: el Señor les dijo a Aarón, tú y tus hijos, junto con los demás miembros de la tribu de Leví, a la que perteneces, serán responsables por las faltas que cometan contra el santuario. Les hace responsables, wow. Pero solamente tú y tus hijos serán responsables por las faltas que cometan ustedes, o sea, ustedes, no solo la gente, sino ustedes, en las funciones sacerdotales. Les está poniendo una carga bastante fuerte, ¿no? Y un privilegio muy importante y muy especial también. En el verso 7 de número 18 dice la palabra, pero solamente tú y tus hijos podrán desempeñar las funciones sacerdotales relacionadas con el altar o que se realizan tras el velo, o sea, el lugar santísimo, ¿no? Este oficio les corresponde a ustedes, pues yo les he dado es el derecho a ejercer las funciones sacerdotales. Si alguien oficia como sacerdote sin serlo, será condenado a muerte. Cuando leí esto, me vino inmediatamente el recuerdo
del rey Usías, que el rey Usías era un rey tan poderoso y tan especial, tan famoso, que hizo tantas cosas buenas con el pueblo, que llegó al punto de creerse que él podía ofrecer incienso en la casa del Señor, y entra al templo, y aunque lo querían detener, no pudieron detenerlo, y él comienza a ofrecer incienso, y el Señor lo hiere con lepra, y en ese momento quedó marcado para la muerte de una vez. No importaba que era rey, el Señor no dijo, este como es rey, pues se lo permito. No, dijo, nadie. Si alguien oficia como sacerdote sin serlo, será condenado a muerte. Eso es lo que dijo y lo cumplió. El rey Usías murió leproso y fue sacado del palacio y murió en una casa aparte. Bueno, fue algo tremendo esa historia. Miremos Levítico capítulo 10, verso 1 al 2. Y vamos a recordar entonces lo que está pasando ahora con Nadab y Abiú. Dice que tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron al Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Ahora, después de haber leído estas porciones anteriores, creo que nos queda un poquito más claro y ya no lo vemos tan abrupto lo que está pasando, porque estamos comprendiendo cómo Dios preparó todo y las advertencias que dio para que ellos supieran que esto era muy delicado. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando? Aarón había dedicado toda su vida al sacerdocio y sus hijos fueron dedicados también al sacerdocio con él. Y yo creo que como padre se sentía realizado por eso, pero ahora estaba pasando algo. Sus hijos cometieron un error. Sus hijos estaban probando algo extraño, algo que no era de acuerdo a lo que Dios había establecido. Dios dijo va a ser así, pero ellos estaban posiblemente probando algún ritual diferente. Posiblemente es que la influencia de otras naciones, de otros sitios paganos, ellos habían querido traerlos aquí. Posiblemente, no podemos asegurar nada, pero podría ser alguna innovación hasta inocente, en el sentido de que es algo bueno, vamos a mejorar lo que Dios nos ha pedido hacer, pero es que no estaba en juego aquí la palabra de Dios, porque Dios había dicho, es así como quiero que lo hagan. Así es que estamos seguros de algo, que no le agradó a Dios, por lo que hemos leído, no le agrada a Dios y desciende el fuego del cielo y los consume en ese momento. Mire, hermano, quiero leerles el verso número 3 de Levítico 10. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor dijo, y como que le está recordando, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. ¿No te parece que cuando dice Aarón guardó silencio, quiere decir que Aarón estaba hablando, ¿no? Aarón estaba preguntando, estaba comentando, no se puede quedar callado si sus hijos, Dios les ha quitado la vida. Entonces está hablando con Moisés. Moisés era el líder. Y cuando está hablando con él, posiblemente está diciéndole, Moisés, por favor, hermano mío, ¿qué ha pasado? ¿Cómo es que Dios ha hecho esto? Yo no sé qué le dijo exactamente, pero si estaba hablando con Moisés, estaba expresando su dolor. Y, y cuando Moisés le recuerda lo que Dios ha dicho, como santo seré tratado, wow. Y Aarón guardó silencio. Y a mí me llama la atención cuando dice que guardó silencio, porque eso me dice que Aarón comprendió lo que Moisés le estaba diciendo. Y cuando Aarón comprende lo que le está explicando o recordando Moisés, tiene que callar. Porque dice, comprendo, sí es verdad. No es que se me ha olvidado, es que me ha dolido lo que ha pasado. En Éxodo capítulo 30, verso 8 al 10, escuche. Cuando Aarón prepare las lámparas al atardecer, quemará incienso. Habrá incienso perpetuo delante del Señor por todas las generaciones de ustedes. Verso 9. No ofrecerán incienso extraño en este altar, ni holocausto ni ofrenda de cereal, tampoco derramarán libación sobre él. Verso 10.
Aarón hará expiación sobre los cuernos del altar una vez al año. Hará expiación sobre él con la sangre de la ofrenda de expiación por el pecado una vez al año por todas las generaciones de ustedes. Santísimo es al Señor. Dice que lo que él está mandando al sacerdocio a hacer es santísimo al Señor. No dice santo nada más, sino lo que les mando a hacer es santísimo para mí. ¡Wow! Eso quiere decir que era importante obedecerlo tal cual el Señor lo había mandado. Ahora, cuando Moisés está recordando, ¿verdad?, la santidad de Dios al sacerdocio, recordemos que Aarón calla. El doctor Sproul hace un comentario aquí que quisiera mencionar. Dice, Moisés dijo, Aarón, hermano mío, de eso se trata tu sacerdocio, de que tus sacerdotes son preparados para acercarse a la misma presencia de Dios. Y esa presencia no solo es santa, sino santísima. Y luego también menciona que Dios parece decir algo así. Aarón, sé que son tus hijos y que los amas y que te duele, pero hay algo mayor en juego. Y ese es el mismo honor de Dios, mi honor. Tus hijos se comportaron de una manera impía en el lugar santísimo y Dios no lo tolerará. Yo no toleraré eso. Algo así menciona él. No se sale de lo que podemos imaginar que sucedió en ese momento. En la página 105 del libro del doctor Sproul dice, las instrucciones eran claras. El altar del incienso fue declarado muy santo por Dios. Cuando Nadab y Abiú ofrecieron fuego ilícito y no autorizado sobre él, estaban desafiando abiertamente a Dios. Su acto era una rebelión deliberada, una profanación inexcusable del lugar santo. Era un pecado de arrogancia y de traición contra Dios. Estaban profanando el lugar santo. Hermano, cuando yo leí esta explicación que hace en su libro, en realidad me impactó muchísimo. ¿Por qué? Porque realmente ellos lo que estaban haciendo era una profanación del templo y del lugar más, era del santísimo, lugar santísimo. No estábamos hablando ni de los atrios, no, estábamos hablando de allí, de ese sitio especial que ella había declarado santísimo es al Señor. ¡Wow! ¿Cómo vivimos ahora? Déjeme concluir la reflexión, la meditación. ¿Cómo vivimos nosotros ahora delante del Señor? Hermanos, cada vez somos más seculares, cada vez somos más profanos, cada vez nos da igual. Ahora, hermanos, estamos más tratando de permitir cosas que no son de agrado a Dios por quedar bien con el mundo o con otros o con encajar en la sociedad, como si la iglesia no es una contracultura, como si la iglesia no va contracorriente. Hermano, la iglesia siempre va contra y no es que nos oponemos al desarrollo, a la sociedad y a las cosas buenas, no, es que nosotros vemos los principios de la palabra y queremos mantenernos fieles a la palabra de Dios en medio de los defectos que tenemos, en medio de nuestra vida pecaminosa que la reconocemos y por eso tenemos que llegar a la presencia de Dios. Así es que hemos perdido la sensibilidad de la santidad de Dios, de la presencia de Dios en nosotros. Tal parece que Dios nos guía por un lado y nosotros queremos coger por otro. Amados hermanos, si aplicamos la meditación de hoy a nosotros, tú y yo, si Dios aplicara el mismo patrón que hemos visto, no estaríamos vivos tú y yo. Y estaría muerta, ya sabe la cantidad de gente. Amados hermanos, por eso Cristo vino para ofrecer un sacrificio perfecto para nosotros, para librarnos de la ira de Dios. Así es que no debemos sentirnos cómodos con lo profano, no debemos sentirnos cómodos con la falsa doctrina, no debemos sentirnos cómodos con la palabra torcida que encontramos en muchas enseñanzas, en muchos púlpitos. Y cuando digo esto no es con arrogancia, no es que yo tengo la única verdad, no, la palabra de Dios es la única verdad. Es allí donde debemos acudir, es ahí donde debemos aterrizar. Nuestra fe, nuestra confianza debe estar plena en Él. Así es que debemos abandonar todo aquello que está fuera de su palabra. Quisiera dejarles un par de preguntas para seguir reflexionando.
¿Cómo está mi corazón delante de Dios? En base a la meditación de hoy, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo estoy yo? Jesús rompió el velo del lugar santísimo para que tuviésemos acceso a Él a través de su sacrificio, a través de la restauración de nuestra enemistad con Dios. Y ahora tenemos acceso, hermano. ¿Cómo estamos valorando nuestro acceso al lugar santísimo? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está el mío? Y la segunda pregunta es, ¿cómo está nuestro espacio con Dios? Cuando yo dedico mi tiempo, cuando yo estoy delante de su presencia, ¿cómo está? ¿Realmente es un lugar que está preparado con todos los detalles que Dios ha dicho que debemos de tener para buscar su presencia? Dios nos continúa llamando a vivir una vida plena en su presencia, una vida llena de la santidad de Dios. Y quizás quiero terminar con una palabra que el apóstol Pablo dijo. Lo dijo en Filipenses capítulo 1, verso 21 y verso 23. Dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El verso 23, la segunda parte del verso 23 dice, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Lo he entendido. Lo mejor es Dios, lo mejor es estar con Él. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es aún ganancia. Amados hermanos, pero no siempre miramos las cosas así, porque es más importante, decía Pablo, vivir es más importante que vivir, pasar la eternidad con Dios. Para mí, decía él, es más importante pasar la eternidad con Él, quiero irme con Él, ¿verdad? Que vivir en este mundo. Pero parece que ahora le vamos dando vuelta al tema. Y es lamentable cuando muchas veces, hermanos, preferimos vivir en este mundo tal cual y alejados de Dios y haciendo nuestra voluntad que pasar la eternidad con Él. Y aún más, queremos traer todo lo de la eternidad prometido para la vida que Él tiene preparada para nosotros, lo queremos traer a esta y disfrutarlo todo aquí. Cuán equivocados estamos, porque Él dijo, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, nos ayude y seamos cada vez de acuerdo a Él, a su Hijo. Vivamos cerca de Él, corramos a Él. El Señor es santo, santo, santo. Dios te bendiga.